aspecto de la metapolítica que me parece interesante destacar, que es que la metapolítica rescata a la política. Y esto hay un autor ítalo-chileno, es italiano, que vive en Chile hace muchos años, Primo Siena. Es un autor brillante, un hombre mayor brillante. Entonces escribió un libro con muy pocos ejemplares, me mandó uno, que se llama La espada de Perseo, itinerarios metapolíticos. Entonces, vamos a explicar un poco quién era Perseo, ¿no? Perseo, hijo de Zeus y Danae, está representado en la estatua de Cellini, sosteniendo por los cabellos con la mano izquierda la cabeza de la gorgona Medusa. Y en la derecha tiene la espada con la que le cortó la cabeza. Destaquemos que la Medusa tenía serpientes por cabellos, lengua saliente y un rostro tan feo que el que la miraba quedaba petrificado. Primo Siena, mostrando una solvencia intelectual envidiable, elige a Perseo y su espada como la imagen de la metapolítica. Con lo cual ha venido a confirmar y a profundizar el sentido que ha tenido la metapolítica para su maestro, Silvano Panunzio. En aquel libro que mencionamos, Metapolítica, la Roma Eterna y la Nueva Jerusalén. Así, la gorgona Medusa representa la acción política sombría, corroída por las fuerzas oscuras, los servicios de inteligencia, la política financiera, la política de logia, donde la decisión está tomada antes que la deliberación y está transformada en un mero simulacro, que es la política que vemos de todos los días, la política de los diferentes poderosos lobbies que hay en el mundo y en cada una de nuestras naciones, la política de los poderes indirectos internacionales, en definitiva, las fuerzas ocultas de la criptopolítica, de la política oculta, la criptopolítica. En realidad, los que hacen política hoy están sometidos a la criptopolítica. Entonces, ¿qué es lo que él busca de Perseo, que quiere decir el destructor? ¿Qué busca decir? Que Perseo plantea, como la metapolítica, otro sentido al orden de las ideas y las acciones políticas de turno y vigentes. Aquel que va a plantear el orden estrictamente público de la política. La metapolítica, entonces, viene a rescatar a la política dentro del orden público. La política, para ser política como arquitectónica de la sociedad, siempre tiene que ser política pública. No existe la política secreta. Es una contradictio in terminis. Bueno, esto es lo que es recuperar la política. Esta corrupción de la política por la criptopolítica, que nace cuando se invierte la jerarquía del poder fundado en el servicio. El poder se funda en el servicio, no en el miedo ni en el dinero. Cuando se funda en el miedo y en el dinero, se introduce la criptopolítica. Esta corrupción que nace cuando la política pierde todo su sentido trascendente para ocuparse, en el mejor de los casos, de administrar los conflictos. Esta corrupción nos exige la acción constante y decidida de la metapolítica para reposicionar la política auténtica desalojada de su lugar natural. Otro elemento que conforma la metapolítica. Dos últimas observaciones. Uno es lo políticamente correcto y la metapolítica. Es una categoría de nuestros días, lo políticamente correcto. Hay un autor ruso, Vladimir Volkov, que dice que lo políticamente correcto, dice, circula a través de nuestro vocabulario. El vocabulario políticamente correcto es el principal vehículo de contagio. Y que es imposible la definición, dice Volkov. Bueno, Volkov era militar, después se hizo periodista. Es difícil pasar de militar a filósofo, muy difícil, porque lleva muchos años y el cambio es muy grande. Yo creo que sí, que se puede definir. Nosotros, sin embargo, creemos que lo políticamente correcto se apoya y tiene su fundamento en el denominado pensamiento único. Pensamiento que encuentra su justificación en los poderes que manejan y gobiernan este mundo terrenal y finito que vivimos hoy.
podemos definir lo políticamente correcto como la forma de hacer y decir la política, que se adecúa al orden constituido y al statu quo reinante. Esto es lo políticamente correcto. La forma de hacer y de decir, no solo de decir como Volkov, de hacer y de decir la política es que acomoda al statu quo reinante. Es por ello que el simulacro, el disimulo, la amplia calle de la acción y el discurso políticamente correcto es su mejor instrumento. Nosotros nos manejamos hoy con lo que se llama, lo que le llama un gran filósofo italiano, Massimo Cassiari, que es intendente de Venecia, el síndaco de Venecia, la pax apparens. Es decir, nuestros gobiernos administran los conflictos, pero no los resuelven. Entonces nos hacen vivir en una paz aparente. Bueno, esto es lo que viene de alguna manera a trabajar la metapolítica. Es trabajar sobre el discurso políticamente correcto para desmitificarlo. Por lo tanto, la metapolítica va creando algo que vamos a ver en otros capítulos, que es el pensamiento disidente. Es otra versión, porque normalmente se piensa el disenso como el contrera, el que está en contra. No, no, no. El disenso viene de dissensus, es otra versión, otro sentido diferente pueden tener las cosas, ¿no? Cuando llegamos finalmente a constatar que para comprender acabadamente la política y lo político, estamos obligados a desmantelar el andamiaje de ese círculo vicioso, realizado por lo políticamente correcto, el pensamiento único, los poderes indirectos y la policía del pensamiento, porque hay sobre todo intelectuales renombrados que hacen de policías del pensamiento, es decir, lo denuncian a uno porque no es políticamente correcto, ¿no? Cuando se desarma ese andamiaje, que se retroalimentan a sí mismos, ¿no? Ellos permanentemente, en nuestra opinión se produce ese gran sinsentido que caracteriza a la política, la política de nuestro tiempo. Desarma el andamiaje y se muestra el sinsentido. Por lo tanto, el hombre que está trabajando en política se da cuenta que necesita otros instrumentos, ¿no? Finalmente, tendríamos que decir unas palabras que son más de metafísica que de metapolítica, que es metapolítica de lo social. Es sabido que el fenómeno social es estudiado por las denominadas ciencias sociales, sociología, derecho, economía, política, pero rara vez se preguntan por la naturaleza de lo social. Augusto Comte, el padre de la sociología, escribió una obra de 5.000 páginas y una hoja apenas se ocupa de la naturaleza de lo social. Durkheim escribió en todo su curso de sociología apenas si se ha ocupado de la naturaleza de lo social. Lo mismo Spencer. Es decir, estos autores no se han ocupado de la naturaleza de lo social, porque si la sociología se pregunta por la naturaleza de lo social, la sociología tiene que hacer filosofía. ¿Me entienden? Pero comenzó todo después una revisión sobre